Tu hijo nunca hablará. La frase cayó como una sentencia de muerte en la oficina. Don Alejandro, un millonario bogotano, permaneció inmóvil en el sillón de cuero negro mientras el neurocirujano pediátrico le daba el diagnóstico final: agenesia completa de cuerdas vocales. No era una posibilidad, no era una esperanza lejana, era una verdad absoluta e irrevocable. Mateo, su hijo de 7 años, era físicamente incapaz de producir sonido. Alejandro parpadeó lentamente, como si fuera a despertar de esa pesadilla. Las paredes blancas de la oficina en la clínica más cara de Bogotá parecían cerrarse sobre él. Sintió una opresión en el pecho. Lo tenía todo: dinero, poder, conexiones internacionales. Pero ese dinero no podía comprar la voz de su hijo. Mateo se sentó a su lado, indiferente al peso de esas palabras. En realidad, el niño no entendía bien qué significaba nunca, pero vio cómo el rostro de su padre cambiaba, cómo sus ojos se llenaban de una tristeza que ningún niño merecía. Presenciar. El niño puso la mano sobre la rodilla de Alejandro, un gesto silencioso que lo decía todo. Alejandro miró ese rostro pequeño, inteligente y comprensivo, esos ojos que ya habían aprendido a comunicar lo que la boca no podía. Abrazó a Mateo contra su pecho, respirando profundamente. Al salir de la oficina, el sol de Bogotá los quemaba, pero adentro todo estaba frío y vacío. 7 años. 7 años desde el nacimiento que le arrebató la madre a Mateo. Alejandro nunca pudo reconstruir por completo aquella caótica noche en el hospital. Su esposa murió en los brazos de los médicos y solo le quedaba este niño silencioso. Se había jurado a sí mismo que dedicaría su vida a asegurar que Mateo tuviera todo lo demás: colegios privados, terapeutas internacionales, tecnología de comunicación avanzada, una tableta especial con sintetizador de voz, aplicaciones de idiomas, aplicaciones de inteligencia artificial. Había invertido una fortuna, pero nada llenaría el silencio. La mansión en 1907, Bogotá, con sus 3 pisos y sus jardines inmaculados, era todo menos un hogar. Era un museo de tristeza. Las paredes resonaban con la ausencia de voces. Sofía tenía 10 años y poseía una curiosidad incontenible. Era hija del nuevo jardinero de la mansión de Alejandro, un hombre trabajador que cuidaba los arbustos y las flores de aquel reino privado. Sofía pasaba las tardes explorando cada rincón de aquella vasta finca, cada pasillo secreto, cada escalera que conducía a algún lugar interesante. No pertenecía a aquel mundo de riqueza, pero lo exploraba como una aventurera en busca de tesoros. Su lugar favorito era el alto muro del fondo, el que separaba la mansión de un barrio más humilde, más animado, más auténtico. Allí, descalza sobre el césped, sentía la libertad. Allí nadie le decía que se callara o que se comportara bien. Simplemente era. Un día, Sofía vio a Mateo por la ventana, un niño triste, rodeado de juguetes caros que no lo hacían sonreír. Estaba solo, siempre solo, incluso con todo eso. Sofía sintió una extraña compasión por ese niño silencioso. Se preguntaba cómo alguien podía tener tantos juguetes, una casa tan grande, un padre que evidentemente lo amaba, y sin embargo parecer tan vacío. En los días siguientes, Sofía comenzó a notar a Mateo con más frecuencia, siempre en la misma posición, cerca del gran ventanal del segundo piso. Sus ojos se cruzaron con los de ella varias veces. No hubo palabras entre ellos, pero hubo un entendimiento. 2 mundos separados por el cristal, por las diferencias de clase, por el muro invisible. Sofía comenzó a mirar con más frecuencia, creando un ritual secreto de conexión con este niño que nunca la oiría hablar. Todo cambiaría cuando esa bola roja volara sobre el muro. La pelota voló. Mateo la pateó con fuerza como si pudiera liberar toda su frustración. La pelota roja subió y desapareció al otro lado del muro, cayendo en la propiedad vecina. Mateo corrió hacia el muro, desesperado. No podía gritar pidiendo ayuda. No podía llamar a nadie. Solo podía apoyar las manos en la estructura de piedra y esperar. Y entonces, desde el otro lado, una voz joven resonó. «Lo tengo».
Era una voz femenina, infantil, clara como una campana. Mateo se quedó paralizado. Su pecho se agitaba. Esa voz era como un espejo sónico de algo que reconocía, pero no podía nombrar. Era como si alguien al otro lado del muro hablara por él, pronunciando las palabras que se le habían quedado atascadas en la garganta. Sofía devolvió la pelota y comenzó la conversación. En los días siguientes, volvió siempre que podía, siempre cerca de ese muro. Ella y Mateo desarrollaron un lenguaje único. Ella hablaba, él sonreía o asentía. Ella tarareaba canciones y él golpeaba la piedra al ritmo. Era un secreto entre ellos, una conspiración silenciosa. Pero pronto, Alejandro empezó a notar cambios en el comportamiento de Mateo. El niño pasaba horas cerca del muro. Tenía energías renovadas. Sentía un deseo de estar allí que no tenía en ningún otro lugar. Alejandro se lo prohibió. «Eso no es seguro», dijo. «No sabemos quién vive ahí». Ordenó que reforzaran la vigilancia. Mateo sufrió. La conexión se cortó. Pero la curiosidad de Sofía pudo más que cualquier prohibición. Empezó a notar cosas extrañas. Al otro lado de la pared había otro niño. Un niño que se parecía a Mateo. Imposible, irrealmente. Sofía lo había visto solo una vez, por unos segundos, cuando la madre de ese niño lo estaba sacando. La cara era idéntica. Los rasgos faciales, los ojos, la nariz pequeña, incluso la forma en que movía la cabeza era la misma. Sofía se preguntó si estaba imaginando cosas. Ella misma era solo una niña pobre, hija de un jardinero. Nadie la tomaría en serio si hablaba de eso, pero comenzó a observar más de cerca. Comenzó a retener información. Comenzó a notar que había dos mujeres visitando la casa de al lado, una que parecía ser la madre del otro niño, y ocasionalmente una enfermera con un uniforme blanco. Sí, una enfermera. Sofía reconoció ese uniforme. Su abuela trabajaba en un hospital. La verdad comenzaba a formarse en las sombras, pero Sofía aún no podía verla del todo. Lo que sí sabía era que Mateo había cambiado después de aquel encuentro en el muro. Parecía más triste, más frustrado. Alejandro había implementado nuevas restricciones, prohibidas las salidas sin compañía, prohibida la exploración. El niño estaba siendo retenido con más fuerza. Sofía sentía la injusticia. Un niño que ya había vivido en silencio ahora también se sentía asfixiado por el aislamiento. Una noche oyó a Alejandro gritar por teléfono algo sobre investigación médica y pruebas adicionales. Su voz sonaba desesperada. Sofía comprendió que algo mucho más grave estaba sucediendo, algo que no podía comprender del todo, pero que sabía que estaba mal. Una similitud imposible al otro lado del muro. Esta historia transcurre en Bogotá, Colombia. ¿Y tú? ¿Desde qué ciudad sigues este misterio? Cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde lo ves y qué hora es? La curiosidad de Sofía se convirtió en sospecha. La sospecha, en obsesión. Empezó a hacerle preguntas sutiles a su padre mientras él trabajaba en el jardín. «Papá, ¿sabes quién vive al lado? ¿Cómo llegaron las familias vecinas?» Su padre, un hombre sencillo, respondió simplemente: «No lo sé, querida. No hablamos con esa gente». Pero Sofía sabía que había algo más. Había un secreto en esa pared. Había una conexión entre Mateo y el otro chico que nadie más parecía ver, y debía de haber una razón para ello. La verdad estaba al otro lado, respirando, riendo, hablando con una voz que debería haber salido del otro lado de la pared, pero que extrañamente parecía provenir del corazón roto de Mateo. El silencio de Mateo empezó a transformarse en algo más. Ya no era solo la ausencia de una voz, era dolor, era inquietud. Había aprendido a usar su tecnología, la tableta sintetizadora, pero era fría, artificial, muerta. No era comunicación real, era un sustituto que nunca lo satisfacía. Y ahora, sabiendo que había una voz al otro lado de esa pared, una voz que lo llamaba, una voz que era casi la suya, la frustración de Mateo alcanzó un nuevo punto álgido. Alejandro vio cómo se intensificaba el sufrimiento de su hijo y sintió culpa. Lo había hecho todo bien. Mejor médico, mejor tecnología, mejor hogar. Y aún así, su hijo sufría. Esa noche, Alejandro se sentó en su consultorio
y lloró por primera vez en 7 años, y ninguna lágrima pudo llenar el vacío. Pero el destino ya estaba conspirando para cambiarlo todo. Era un día lluvioso en Bogotá. Las nubes oscuras caían como para lavar la ciudad de sus secretos. Sofía se refugiaba cerca del portón de servicio de la mansión, esperando a que pasara la lluvia. Fue entonces cuando lo vio. Un niño corriendo, riendo mientras huía de la lluvia, cruzando la calle hacia su casa vecina. Su rostro estaba brillante, feliz, vivo, y a su lado, una mujer que Sofía reconoció vagamente, la enfermera, jefe de la clínica del doctor Morales, la doctora que visitaba la mansión con frecuencia. Pero lo que paralizó a Sofía por completo fue la verdad que todo su cuerpo reconoció antes de que su mente pudiera procesarla. El rostro de ese niño no se parecía al de Mateo, era idéntico, completamente idéntico, como ver a Mateo en un universo paralelo donde podía reír y hablar. Sofía parpadeó, pensando que estaba imaginando cosas, pero no era así. El parecido era imposible de negar. Su corazón se aceleró. Le temblaban las manos. Sofía sabía que había descubierto algo importantísimo, algo que lo cambiaría todo. Corrió bajo la lluvia, descalza, con los pulmones ardiendo. Necesitaba llegar a Alejandro. Necesitaba contárselo. Pero ¿cómo? ¿Cómo podía una pobre chica, hija de un jardinero, acercarse a un hombre como don Alejandro, con una historia tan absurda, tan imposible de creer? No tenía pruebas, no tenía testigos, solo tenía una certeza absoluta grabada en su pecho. La lluvia la cegaba, pero Sofía corría con determinación. Encontró a Alejandro en su despacho, como siempre, inmerso en documentos y en su melancolía. Levantó la vista sorprendido al ver a la chica empapada entrar por la puerta. «Señor Alejandro», exclamó Sofía, temblando, no de frío, sino de absoluta urgencia. La valentía de esta chica es una verdadera bendición. Lo arriesga todo para revelar una verdad que nadie cree. Si admiras la fuerza de Sofía, comenta, «Dios, dale valor a esta chica para enviar tu luz a esta heroína». Sin aliento las palabras salieron precipitadas, torpes, pero cargadas de una convicción que sin duda podría quebrar. «Señor, el chico que vive tras el muro tiene la cara de Mateo y tiene su voz». La frase era extraña, imposible, casi delirante. Alejandro debería llamar a seguridad. Debería descartar a esa chica como una intrusa. Pero algo en la desesperación absoluta de Sofía, algo en la certeza pura que irradiaba su cuerpo mojado, algo que trascendía la lógica, lo paralizó. Sus ojos se clavaron en Sofía. «¿Qué dices?», preguntó Alejandro con voz temblorosa. Sofía simplemente señaló. «Ven conmigo». Alejandro siguió a la chica descalza por las escaleras, a través de los pasillos de su propia mansión, hasta una ventana que daba al patio vecino. Y entonces lo vio. Vio a su propio hijo, un fantasma viviente, riendo mientras pateaba una pelota roja en el patio de la casa de al lado. El niño tenía la misma cara que Mateo, idéntica, completa, pero tenía algo que Mateo no tenía, una boca sonriente, ojos que brillaban de alegría, y cuando el niño corría, cuando gesticulaba, cuando abría la boca y reía, un sonido claro, puro y real, resonaba a través de la pared. Una voz que debería haber sido la de Mateo, una voz que era una extensión de su hijo. Alejandro se tambaleó, sus manos se apoyaron en el alféizar de la ventana. Todo su mundo se desintegró en ese instante. 7 años. 7 años de mentiras. 7 años creyendo que su hijo era incapaz, cuando la verdad estaba al otro lado de una pared, riendo. La verdad lo azotó como una avalancha. Todo tenía sentido ahora. Las frecuentes visitas del doctor Morales, los diagnósticos, siempre tan definitivos, tan desesperanzadores, la forma en que el médico nunca se ofrecía a explorar nuevas opciones de tratamiento. Alejandro sintió una furia que nunca había conocido, una rabia que lo quemaba por dentro como ácido. Se giró hacia Sofía, con lágrimas en los ojos. La niña, la hija de su jardinero, había hecho lo que ningún rico, ningún médico, ninguna máquina costosa había logrado jamás. Había restaurado la verdad. «¿Cómo lo supiste?», preguntó Alejandro.
Sofía se encogió de hombros. Oí su voz en la pared, y entonces vi a la otra. Esa niña había hecho más que descubrir un secreto. Había destruido una mentira que había durado 7 años. 7 años de mentiras se han derrumbado. Este es el momento de la revelación, un verdadero milagro. Si este descubrimiento te impactó y conmovió, deja un me gusta como amén. Bendice este video con tu me gusta para que la verdad siempre prevalezca. En ese momento, cuando Alejandro volvió a mirar por la ventana al niño risueño, cuando vio el reflejo de su propio hijo viviendo una vida que debería haber sido suya, cuando sintió la pérdida de 7 años de conversaciones que nunca sucedieron, historias que nunca se contaron, risas que nunca resonaron en su mansión, la verdad no solo lo cambió todo, la verdad despertó en él una fuerza que el dinero jamás podría comprar, la fuerza de un padre que había perdido a la mitad de su hijo y ahora la había encontrado. Con el poder de un hombre sin nada que perder, Alejandro activó a sus abogados, investigadores privados y contactos. La máquina de la verdad empezó a moverse. En cuestión de días, la conspiración de 7 años del doctor Morales se derrumbó por completo. Se encontraron registros hospitalarios, salieron a la luz documentos falsos, antiguos testigos comenzaron a hablar. La verdad fluyó como un torrente imparable. El médico había declarado falsamente que el bebé sano había nacido muerto, entregándoselo a su propia hermana, una mujer estéril desesperada por tener un hijo. Pero lo que comenzó como un acto de misericordia se convirtió en una cadena de mentiras que atrapó 2 vidas. Alejandro confrontó al doctor Morales en su consultorio vacío. Su furia fue controlada, pero devastadora. Me robaste a mi hijo. Le robaste la voz, literalmente, al mantenerlo alejado de mí. La hermana del 1800. Doctor María fue descubierta. No era una villana. Fue víctima del engaño de su hermano, pero también cómplice involuntaria. Había criado a Lucas, el otro niño, con amor genuino, sin saber que guardaba un secreto que destrozaría vidas. Cuando se supo la verdad, María se enfrentó a una decisión imposible, pero solo había una respuesta correcta: devolver al niño, devolver a Lucas a su verdadero padre. La reunión tuvo lugar en un bufete de abogados, lejos de las cámaras, lejos del caos. Alejandro vio a Lucas por primera vez de cerca, y Lucas vio al hombre que había moldeado su propio rostro. El niño, de solo 8 años, no comprendió del todo, pero sintió la verdad en el aire. Alejandro se arrodilló y abrazó al hijo que nunca había conocido, llorando como un hombre resucitado. La historia de Sofía se extendió por toda la ciudad, la niña pobre que había salvado a una familia. Las ofertas de becas y las oportunidades comenzaron a llegar en masa, pero Alejandro hizo algo más grande. Creó la Fundación Sofía para la educación de niños vulnerables en Bogotá, garantizando que niñas como Sofía tuvieran acceso a una educación de calidad, que sus talentos fueran reconocidos y que tuvieran un futuro brillante. Sofía se convirtió en algo más que una simple heroína de una historia. Se convirtió en un símbolo de esperanza, en un barrio en el que rara vez se creía. Continuó asistiendo a la escuela, pero ahora con una beca completa, con un futuro que brillaba como el muro que había separado 2 vidas durante tanto tiempo. 1 año después, la mansión en Bogotá ya no era un museo de tristeza, era un hogar. Mateo y Lucas corren por los pasillos, gritando, jugando, viviendo. Lucas se ha convertido en la voz de su hermano, no metafóricamente, sino literalmente. Interpreta los sonidos silenciosos de Mateo con una perfección que ninguna tecnología ha alcanzado. Cuando Mateo quiere algo, Lucas habla. Cuando Mateo siente algo, Lucas lo nombra. Es como si la voz negada a un niño se abriera paso en el corazón de otro. Alejandro los observa jugar y siente una paz que había perdido en el parto que le arrebató a su esposa. La culpa nunca desaparecerá por completo, pero ahora está envuelta en alegría. La costosa tecnología se guarda, porque la verdadera comunicación ocurre en el abrazo, en la risa compartida, en la comprensión silenciosa que existe entre gemelos que finalmente se han encontrado. Sofía visita la mansión cada semana. Ya no es solo la hija del jardinero, es parte de la familia. Cursa estudios superiores,
con los ojos llenos de sueños que nadie antes había albergado. Cuando le preguntan cómo descubrió la verdad, siempre responde con sencillez: simplemente escuché. Oyó la voz al otro lado del muro, oyó el dolor silencioso de Mateo, oyó la llamada de un hermano que busca a otro hermano en el silencio y la distancia. Esa noche, mientras Sofía contempla la mansión iluminada, a los niños jugando junto a la ventana, a Alejandro finalmente sonriendo, comprende una profunda verdad que nadie necesitó enseñarle, que a veces se puede encontrar una voz perdida en el corazón de un hermano, y que el coraje de una niña pobre puede ser más poderoso que toda la riqueza del mundo. La verdad siempre encuentra su camino, siempre.